Bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación para todos los estudiantes del Colegio Vector. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la formación de palabras haciendo continuidad al tema anterior. Recordemos entonces dos conceptos muy importantes para poder facilitar el avance de este tema. La primera es la definición de morfema, que es la unidad para formar palabras, es decir, es la parte variable de las palabras. Se logra agregando sufijos, prefijos e infijos y también letras para hacer la clasificación de género y número. Y también recordar lo que es un lexema, que es la parte invariable de las palabras. Avanzamos entonces haciendo la clasificación de los morfemas, para lo cual pido mucha atención al video, puesto que es un tema bastante, digamos, largo, pero también un poco complejo. Iniciamos entonces con los morfemas simples. Se da con un solo lexema, por ejemplo, las palabras flor y la palabra pan. Podemos también citar la palabra fin. Un solo morfema en el caso de la letra A y las sílabas con, y un lexema morfema, como son los ejemplos que están acá en la lámina. Seguimos entonces con el morfema derivación. Este se da con el proceso formativo de palabras, a través de la fórmula lexema más morfema derivativo. Se da a través de sufijos, infijos y sufijos. Revisemos los ejemplos. Por ejemplo, la palabra libro, por derivación, obtenemos las palabras librería, libreta, librero, entre otras. La palabra leal, agregándole el prefijo des, se nos convierte en desleal. La palabra fiel, agregándole el prefijo in, se convierte en infiel. Y la palabra Ana, agregándole el infijo y T en el centro, se convierte en la palabra Anita. Los morfemas por composición. Es la unión de dos o más lexemas. Acá no intervienen los sufijos ni los prefijos y tampoco los infijos. Y se clasifican en dos: las yuxtapuestas y las propiamente dichas. Y antes de seguir con la clasificación de los morfemas, es muy importante que trabajemos en estas dos clasificación de los morfemas por composición. Entonces expliquemos lo que significa los morfemas por composición de carácter yuxtapuesto. Acá se unen dos raíces sin afectar su estructura. Para entenderlo, miremos el ejemplo. Por ejemplo, las palabras cubre y la palabra cama. Al unirlas, me forman una nueva palabra sin alterarse, es decir, me quedaría la palabra cubrecama. Lo mismo ocurre con las palabras gira y la palabra sol. Al unirse, sin alterarse entre ellas, forman una nueva palabra que es girasol. Miremos entonces los morfemas por composición de carácter propiamente dichos. Acá se unen las raíces, pero una de ellas se altera fonéticamente. Miremos el ejemplo para comprenderlo mejor. Por ejemplo, las palabras pelo y la palabra rojo. Si se unen, me forman una nueva palabra, pero hay una alteración fonética en la palabra rojo. Es decir, me queda como resultado la palabra pelirrojo. Fíjense que la R pues agarra una connotación más fuerte. En las palabras blanco más rojo, al unirse me forman una nueva palabra, pero esta vez la que se altera fonéticamente es la palabra blanco, para obtener una nueva palabra que es blanquirrojo. Retomemos entonces la clasificación de los morfemas. El morfema a través de la parasíntesis. Es la unión de dos lexemas y morfemas derivativos a través de la fórmula lexema más morfema derivativo. Miremos el ejemplo para comprenderlo mejor. Por ejemplo, las palabras o lexemas ropa más viejo más los morfemas derivativos er y o me dan como resultado una nueva palabra, ropavejero.
Continuamos entonces con la clasificación de los morfemas a través de las siglas. Acá me presenta la unión de dos letras iniciales. Son nombres de instituciones, de organismos, de sindicatos. Se escriben siempre en mayúsculas. Revisemos los ejemplos para una mejor comprensión. Por ejemplo, las siglas FMI, referente al Fondo Monetario Internacional, y las siglas FIFA, FIFA, que es referente a la Federación Internacional de Fútbol y Asociados. Es muy importante que recuerdes la clasificación de los morfemas por siglas, de que su estructura escrita es en mayúsculas. Avanzamos entonces con la clasificación de morfemas a través de acrónimos. Fíjense, acá se eliminan partes. Pueden ser sílabas, letras iniciales o letras finales. Es un conjunto de palabras para crear otra palabra. Acá sí pueden presentarse en mayúsculas o en minúsculas. Miremos entonces con detenimiento el ejemplo. El caso del acrónimo MINSA para referirnos al Ministerio de Salud y del acrónimo OVNI o OVNI para referirnos a un objeto volador no identificado. Recuerden que estas sí pueden presentarse con mayúsculas y con minúsculas y no tendría ningún problema. La clasificación de morfemas por acortamientos. Acá se reduce el significante de una palabra al inicio, en el medio o al final. Revisemos el ejemplo para su comprensión. Por ejemplo, la palabra fotografía. Por acortamiento pudiéramos tener la palabra foto. Para la palabra bicicleta, por acortamiento, la palabra bici, y motocicleta, por acortamiento, la palabra moto. La clasificación de morfema a través de onomatopeyas. Acá pues se refiere a la formación de palabras formando sonidos. Por ejemplo, el kikiriki, el sonido de un gallo, el miau, el sonido de un gato, y el tic-tac, que es el sonido de un reloj. Bien chicos, es muy importante que una vez escuchado el video revises el archivo adjunto que he dejado para que completes los avances de tu actividad. Es también no menos importante que una vez que los concluyas, los subas a la plataforma Educate para su oportuna revisión.